Tengo el gusto de saludar a Nicolás Sellarte Corona, director cambiario del Grupo Financiero Base. Gracias por su valioso tiempo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Cuéntanos su análisis sobre esta decisión de política monetaria. Gracias, Pedro. Pues mira, creo que el anuncio que la Junta de Gobierno de Banco de México dio a conocer el día de hoy, con este incremento de 75 puntos base, va muy en línea con lo que esperaba el mercado. Es obvio que ante las presiones inflacionarias que aún no ceden y que continúan siendo una fuente de preocupación para el Banco de México, el hecho de incrementar en estos 75 puntos base y colocar la tasa de fondo en 10%, pues habla de que existe una vocación del Instituto y del Banco Central para que pueda converger la inflación hacia los niveles que ellos están deseando, ¿no? Que, como bien mencionas, podrían alcanzarse en la última parte del siguiente año, del 2023. Creemos también que esta alza de tasas, pues, por un lado, contribuye a que la inflación pueda alcanzar este punto donde la meta de Banco de México se sitúa, y por el otro también puede meter en algunas presiones, sobre todo para aquellas personas, empresas que tienen créditos a tasa variable. ¿Continuarán estas alzas? Creemos que sí. Tenemos en el análisis que hemos realizado en el Grupo Financiero Base, creemos que para el próximo mes de diciembre podemos contar con un incremento de otros 50 puntos base, y por la parte de febrero podríamos ver otros 25 puntos base. Hay que recordar que a partir de este momento, Banco de México comenzará a tomar muy de cerca las decisiones que tome la Reserva Federal en Estados Unidos, y podríamos ver incrementos en la misma magnitud que los que realiza la Reserva Federal. Entonces nosotros tenemos, al parecer, y en lo que hemos analizado, 2 incrementos más para la tasa, y probablemente en este punto de Banco de México decida contener ahí las alzas por este momento. Se había hablado de si era un buen momento para dejar de emular las acciones de la FED. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Mira, creemos que el hecho de que el Banco de México continúe y siga la política de incrementos, al igual que la FED, nos coloca en una posición mucho más favorable. Hay que recordar que, por ejemplo, el peso se ha comportado de manera mucho más resiliente que otras monedas de países emergentes. Y esto es en gran medida que el Banco de México ha adelantado su ciclo de alzas de tasas y las ha mantenido al mismo ritmo que la Reserva Federal. Creemos que en este momento, donde la inflación parece llegar a converger o llegar a un punto alto, el que el Banco de México sostenga y mantenga todavía sus alzas de tasa al mismo tiempo que la Reserva Federal es una buena señal, y creemos que va a seguir en esta misma línea. A menos de que la Reserva Federal, en su análisis de los riesgos de la inflación en Estados Unidos y con base también en las proyecciones de crecimiento económico, decidan que las alzas en las tasas se van a posponer o pueden ser en menor magnitud, pues ahí sería una buena señal para que el Banco de México también pueda reducir la magnitud de estas alzas en el futuro. En este tipo de decisiones es muy importante el lenguaje, Nicolás. ¿Qué análisis obtuviste de lo que dio a conocer hoy Banxico? Mira, por un lado, creo que algo que destaca mucho la Junta de Gobierno es justo el hecho de que el peso se ha mantenido en una posición bastante más cómoda de lo que habíamos pensado en ocasiones o en situaciones anteriores, ¿no? De años anteriores. Por un lado, Banco de México destaca la resiliencia del peso frente a otras canastas de divisas de países emergentes, y por el otro también destaca esta componente de inflación no subyacente que parece comenzar a ceder. En ese sentido, Banco de México parecería que está mandando señales de que en este punto la inflación podría estar cerca de alcanzar su punto más alto. Sin embargo, no hay que olvidar que la inflación subyacente, que es el alza de precios que no son tan volátiles, que es más constante, esa continúa subiendo, tiene 23 meses con alzas continuas, y parece que en este punto es donde la atención de Banco de México se está centrando. Hay 2 rubros importantes que están incrementándose. Uno es la parte de algunos alimentos y de algún tipo de alimentos, y la otra la parte de los energéticos, ¿no? Que parece seguir subiendo. Pues Nicolás, te agradezco que nos hayas brindado estos valiosos minutos y tu análisis, por supuesto. Muchas gracias a ti, Pedro. Me dio mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente.